Bendecido día, y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Continuamos con nuestro tema del día de ayer, la gracia sanadora y los sacramentos. El día de ayer terminamos diciendo que lo hermoso del sufrimiento redentor es que nos hace humildes si cooperamos con el Espíritu Santo. No importa cuáles son nuestras profesiones, no importa cómo sea nuestra vida familiar, no importa cómo sea nuestra cuenta bancaria, todo llega a la nada cuando empezamos a sufrir. No importa, todos somos iguales en ese nivel, todos necesitamos de Dios. Nada de nuestro dinero, ninguno de nuestro estado, ninguno de nuestra posición, ninguna de nuestra influencia, nada más marca la diferencia. Puedes decir, si tienes mucho dinero, puedes ir a un médico, pero eso no te lleva a Dios. Entonces, ante Dios, todos somos humillados por los lugares donde estamos sufriendo, si cooperamos con esa gracia. Y hay momentos en los que pensamos que estamos llenos de nosotros mismos y de repente comenzamos a sufrir y nos daremos cuenta de que solo era orgullo. Eso solo era necedad. Entonces, en este intercambio de gracia, la gracia de Dios, a través de los sacramentos, a través de personas, a través de situaciones, el sacramento de la gracia, esos encuentros nos encuentran en los lugares donde los necesitamos. Así que seamos más específicos aquí. Hablemos del sacramento de la reconciliación y del sacramento de la comunión. Y de nuevo el diácono Keating dice: el Papa Juan Pablo II implica que el rostro de Cristo puede oscurecerse incluso en el sacramento de la reconciliación y debe estar asegurado por el derecho objetivo mismo, en combinación con las disposiciones subjetivas tanto de los sacerdotes como de los penitentes. Tales disposiciones pueden llevar o impedir la recepción más profunda de la sanación moral y espiritual. Ese es el sacramento de reconciliación por el pecado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todos sabemos que hay una gracia dada a todos sobre la redención de Cristo, que perdona nuestros pecados. Todos sabemos esto objetivamente, que si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados, como dice San Juan Pablo II. Pero hay profundidades de sanación que pueden surgir. Podemos simplemente seguir las emociones y no tener mucha sanación, o realmente podemos entrar en las profundidades de esto. Un ejemplo, un joven sacerdote vino por primera vez, apenas había sido ordenado, tenía solo 1 año. Y por otro lado, una mujer que se había confesado probablemente más de 1000 veces en su vida. Ella nos dijo: fui a confesarme con este joven sacerdote y fue la mejor confesión que he hecho en toda mi vida. Ella dijo: me senté ahí y vi su cara de niño y dije: no creo que sea posible tener una buena confesión de mis pecados con él porque está muy joven y porque acaba de entrar al seminario. Ella dijo: pero me impactó lo que hizo para abrir su corazón, para abrirse a la gracia de Dios. Estaban en un retiro y ella estaba también abierta a la gracia de Dios, y los dos, estando en la apertura de la gracia de Dios, pudieron manejar con una profundidad la sanación de su corazón. Había una cooperación en el Espíritu. Entonces, confesando nuestros pecados, creemos que Dios perdona. Dijo Jesús a los discípulos: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Te doy el Espíritu Santo para que perdones. Jesús les dio esa autoridad. Pero Él también nos da un entendimiento a través del Espíritu Santo, que la profundidad de la sanación puede ser muy condicional, puede ser muy subjetivo, porque cada quien tenemos nuestra opinión y manera de pensar.
Hay un perdón objetivo, hay una experiencia subjetiva de curación en ese perdón. Piensa en tus propias experiencias en tu vida. Piensa en los momentos en que tu corazón está realmente abierto, como por ejemplo con alguien con quien convives todos los días y pasa alguna situación y vas con humildad pidiendo perdón. ¿Y cuánta sanación se lleva a cabo por esa situación? Pero si te acercas gruñón y simplemente dices, oh, perdóname, lo siento, y luego te vas, ahí nos damos cuenta que hay muy poca sanación. Así que tiene sentido que suceda lo mismo con Dios y con los sacerdotes de Dios. Entonces hay una realidad objetiva y hay una realidad subjetiva, y ambas son importantes. El diácono Keating dice, el sacramento tiene un sentido subjetivo para los penitentes cuando pueden experimentar en oración este apasionante significado del sacramento. El Padre les desea. Dios quiere estar en comunión con ellos. Apura el sacramento para acomodar a los que están esperando afuera del confesionario. El confesionario parece ser mal concebido. Seguir la forma con las intenciones correctas trae consigo reconciliación objetivamente, pero también es cierto que la presencia orante del sacerdote facilita la subjetiva apropiación de este ministerio de divina reconciliación. Entonces nos está diciendo cómo nosotros nos centramos en esto y cómo los sacerdotes hacen una gran diferencia en la sanación que se lleva a cabo. Así que hace una gran diferencia el sacramento de la confesión para la sanación. Y también encontramos que la sanación tiene lugar especialmente pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nos sumergimos en la presencia del Espíritu Santo, realmente aumenta la sanación. Te animo, la próxima vez que vayas a confesar tus pecados, si puedes aplicar esto de alguna manera. Identifica la raíz de la herida y pídele a Jesús que te revele cuáles pecados nacieron de esa herida. Recuerda que en las actividades pasadas hicimos el árbol. Miramos los pecados, miramos las raíces, miramos la herida de la raíz. Te recomiendo que cuando vayas a confesión te lleves el árbol y revísalo con tu sacerdote. Y dile, aquí están mis pecados, aquí están las raíces que he identificado y aquí están las heridas que Dios me ha mostrado a través de ese pecado. Así que confesamos las heridas, las raíces del pecado y los pecados, los tres. Y luego seguirás estos pasos. Paso 1. Confesión de los pecados. 2. Identificación de la herida. 3. Confirmación de la dificultad por el Espíritu Santo. 4. Explicación y dirección espiritual. 5. Penitencia y absolución. 6. Oración por la sanación, liberación y fortalecimiento de la persona. En el paso 1, los sacerdotes pueden ayudar con el examen de conciencia. Vacía tu mente, deja que el Espíritu Santo te sondee y te muestre cuáles áreas de tu vida requieren arrepentimiento. Ahora pídele al Espíritu Santo que te muestre qué está haciendo, qué está bloqueando o impidiendo su amor. En el paso 2 y 3, hazte estas preguntas para identificar la raíz de la herida. ¿Qué crees que causó el problema? ¿Dónde empezó por primera vez el problema? No es necesario que tengas una larga conversación con el sacerdote, porque el sacerdote es instrumento del Espíritu Santo, así que solamente tienes que escuchar bien lo que Él te diga. Y el paso 4 y 5 es la explicación y la absolución. Si ya ha habido una confirmación del problema o pecado de raíz, el sacerdote le explica al penitente que el Señor Jesucristo le perdonará a confirmar el perdón y otorgado por la absolución del sacramento.
El sacerdote notifica que una oración de sanación y posiblemente de liberación seguirá justo después de la absolución. Paso 6. Orar por sanación, liberación y fortalecimiento de la persona. El sacerdote introduce estas oraciones con sencillez, calladamente y con naturalidad. Es muy natural que el Señor Jesús toque al penitente con su amor sanador, liberador y fortificador. Ahora comenzaremos a hablar de la Eucaristía. La palabra Eucaristía viene del griego que significa gran regalo o gran acción de gracias. Esa palabra está en los Evangelios, es cuando Jesús levanta el pan y da gracias al Padre. El Evangelio dice que Él levantará el pan, de ahí viene esa palabra Eucaristía. Entonces Jesús pronuncia una gran acción de gracias y una gran bendición sobre el pan. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de la gracia del sacramento? Este debería ser el encuentro más sanador que tenemos y que debemos experimentar en nuestra vida. Es cuando recibimos a Jesús directamente, su cuerpo y su sangre. Es potencialmente el encuentro más sanador. Las historias de milagros y sanaciones que suceden durante la Santa Misa en presencia real y verdadera de Jesús en la transubstanciación de su cuerpo y de su sangre son realmente asombrosas. Realmente es su corazón vivo. Su cuerpo y su sangre están realmente presentes y es cuando pasan cosas realmente extraordinarias. Solamente tienes que creer que es la presencia de Jesús. Cabe mencionar que hay en todo el mundo muchos milagros eucarísticos comprobados científicamente. Los católicos creemos que Él está presente y real. Quizás muchos conozcamos al padre Emiliano Tardif. En su libro Jesús está vivo, nos cuenta que fue a cubrir a un sacerdote en Nagua, Pimentel, en la República Dominicana, y dice que había más de 7,000 personas. Dice, predicamos el amor de Jesús, que Él está vivo en su iglesia y sigue actuando con signos y prodigios. Celebramos la Santa Misa y el Señor comenzó a sanar. Nos dice, el lugar parecía la piscina de Betesda, llena de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando su sanación, como lo dice Juan 5:13. Había gente saltando de las sillas de ruedas. Al final del día, mucha gente estaba siendo sanada de todo tipo de enfermedades, físicas como espirituales. Fue un encuentro extraordinario donde Jesús se hizo presente. Si nosotros disponemos nuestros corazones para recibir, obtendremos la gracia que tanto hemos anhelado. A continuación, miraremos la Eucaristía generacional. La Eucaristía es una fuente poderosa de gracia de sanación. El poder sanador de la Eucaristía ha sido atestiguado por muchos de los grandes de la cristianidad. Grandes santos como Santa Isabel de Hungría, San Malaquías, el Santo Tomás de Aquino, San Bernardo y Santa Teresa de Ávila. Muchas de las enfermedades terminales que fueron instantáneamente curadas a través de la intercesión de San Agustín ocurrieron en el momento de la poscomunión de la misa que estaba celebrando. No solo habían signos obvios de sanación entre los vivos durante la Eucaristía, sino que también un sinnúmero de revelaciones que afirmaban que los muertos habían sido sanados en alguna forma u otra, y los vivos habían sido liberados del cautiverio de su árbol genealógico por el sacramento. También tenemos una Eucaristía generacional que es ofrecida por los pecados y heridas de los ancestros. Debemos tener en mente que las personas que están incluidas aquí deben ser no solo las vivas, sino también las que han fallecido. Oramos para que todas las personas relacionadas con nosotros
próximamente o remotamente, sean atraídos a la luz y al amor de Dios, pidiendo y recibiendo el perdón de Dios. Esto incluye situaciones como la muerte de un bebé por aborto provocado y natural, también muertes repentinas por asesinato, incendio, ahogo, temblor de tierra, accidente, etc., por aquellas personas que en el momento de su muerte no estaban completamente alineados con la voluntad de Dios. Puede que haya necesidad de una sanación, aún después que ellos hayan cruzado el umbral de la vida a la eternidad. Normalmente, un ministerio de sanación termina con una Eucaristía en la que se ofrecen oraciones a Dios para cortar cualquier cautiverio entre nosotros y las pasadas generaciones, entre la actual generación de los vivos y la futura generación de los aún no nacidos. Los participantes en el programa son animados a ofrecer oraciones de verdadera reconciliación con los que le han ofendido, sean vivos o muertos, ya que su resentimiento le inducirá a una maldición a su propia descendencia si no hay este arrepentimiento y esta reconciliación. Esto es muy importante que no se debe pasar por alto. En la oración muchas veces ha sido revelado acerca de los abortos. La mayoría de personas que no han podido sanar por esta herida tan grande. Esto es algo real. Estos bebés se tienen que entregar a Jesús y pedirle a Jesús que les dé un nombre a esos niños y bendecirlos con el nombre que Él les dé. Cuando esto se hace, la persona va sanando y lo mismo es con los adultos que ya han muerto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personas que sienten las presencias de sus familiares? Esto de las misas y oraciones no solo se hace por las heridas que han causado generacionalmente, sino también para su descanso eterno. Ahora miraremos unos testimonios relacionados con lo que estamos hablando acerca de las personas que ya han partido. ¿Cómo saber realmente que ya están descansando? Porque a veces tenemos la seguridad de que cuando se muere alguien decimos, pues ya se fue al cielo o fue la voluntad de Dios. Pero en realidad no sabemos dónde están estas almas. Ahora vamos a mirar de 1 de Corintios 3, 13, 15 y dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. María Sima tiene un libro llamado Sáquennos de aquí, donde nos da varios testimonios de las almas del purgatorio que acuden a ella en busca de oración y ayuda para acortar su tiempo de expiación. Desde muy temprana edad, ella recibió de Dios el don de recibir la presencia sobrenatural de las almas. Los conocimientos que las almas del purgatorio le refieren son una hermosa y fuerte confirmación de toda la doctrina sobre lo que se funda la Iglesia Católica y una invitación a todos nosotros a vivir una activa y sincera práctica de los sacramentos. Pero por sobre todo, María Sima nos invita a una práctica cotidiana del amor como la puerta más importante para la salvación de nuestra alma. El amor cura y cubre muchos de nuestros pecados a la hora de nuestro juicio particular. A continuación, voy a leer un poco de este libro, de esta entrevista que le hicieron a María Sima. Dice,
¿Y cuáles son las tendencias del corazón que pueden conducir a la pérdida de nuestra alma, a la pérdida definitiva de nuestra alma, es decir, al infierno? Ella contesta, es cuando no se quiere ir hacia Dios, cuando se dice decididamente, yo no quiero. María Sima contesta, y la entrevistadora le dice, te agradezco por esta aclaración. Y aquí te quisiera contar que sobre este argumento he interrogado a Vika, una de las videntes de Medjugorje, que me decía también ella que al infierno, y ella al infierno lo ha visto. Van únicamente aquellos que deciden de ir ahí, y no es Dios quien los manda. Al contrario, Él suplica al alma de acoger su misericordia. El pecado contra el Espíritu Santo del que habla Jesús y que por tanto no es perdonado, es el rechazo radical de su misericordia, y eso en la plena luz y en plena conciencia. Yo señalo que Juan Pablo II explica muy bien en su encíclica sobre la misericordia, pero también en esto podemos hacer mucho por medio de la oración por las almas que están en peligro de perderse. ¿Tendrías algún testimonio al respecto? María Sima contesta, un día me encontraba en el tren. En mi compartimiento había un hombre que no terminaba de criticar a la iglesia, a los sacerdotes y hasta de ofender a Dios. No cesaba de maldecir, y yo le dije, usted no tiene el derecho de decir todo eso, no está bien. Llegada a mi estación, mientras bajaba los 2 peldaños de la escalerita, dije sencillamente a Dios, Señor, que esta alma no se pierda. Algunos años después, el alma de este hombre vino a visitarme y me contó de haber estado a la orilla del infierno y de haberse salvado solo por la oración que yo había hecho en aquel momento. Es extraordinario ver cómo tan solo un pensamiento, un impulso del corazón, una sencilla oración por alguien puede impedirle de caer en el infierno, porque es el orgullo que hace ir al infierno, y el infierno es eso, es el obstinarse a decir no a Dios, pero nuestras oraciones pueden suscitar en quien muere un acto de humildad, y solo un impulso de humildad, por mínimo que sea, tiene tanta fuerza como para hacernos evitar el infierno. Un alma me contó, no habiendo observado las leyes de tránsito, me maté a causa del golpe, mientras iba en mi motocicleta. Le pregunté, ¿estabas preparada para entrar en la eternidad? No lo estaba, agregó, pero Dios da 2 o 3 minutos para que se puedan convertir a cuantos pecan contra de Él con insolencia y presunción, y solo quien lo rechaza es condenado. El alma continuó con su comentario interesante e instructivo. Cuando uno muere en un accidente, las personas dicen que era su hora. Eso es falso. Eso se puede decir solo cuando una persona muere, no por su culpa. Pero según los designios de Dios, yo hubiera podido vivir aún 30 años. Entonces hubiese transcurrido todo el tiempo de mi vida. Por eso el hombre no tiene el derecho de exponer su vida a un peligro de muerte, salvo en caso de necesidad. Un médico vino un día a lamentarse que debía sufrir por haber acortado la vida de sus pacientes con inyecciones para que no sufrieran más. Dijo que el sufrimiento soportado con paciencia tiene para el alma un valor infinito. Se tiene el deber de aliviar los grandes sufrimientos, pero no el derecho de acortar la vida con medios químicos. La entrevistadora le pregunta a María,
¿No te parece increíble que alguno pueda llegar al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte cuando lo ve? Ella contesta, bien. Por ejemplo, un hombre me dijo que no quería ir al cielo. ¿Y saben por qué? Porque según él, Dios permite los injustos y las injusticias. Yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios. Me respondió, espero no encontrar a Dios después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre su voluntad libre. Podría impedir esta voluntad, pero no quiere. Él solo quiere dejar la libre elección al hombre. Dios da a cada uno durante la vida terrena y en la hora de la muerte muchas gracias para convertirse. Aún después de una vida transcurrida en las tinieblas, pero si se pide perdón sin cálculo, ciertamente podemos salvarnos. Una vez un alma vino a verme y me dijo, no recibas al alma que vendrá después de mí, porque te pedirá demasiados sufrimientos. Eso no está a tu alcance. Nunca podrás hacer lo que te ha de pedir. Entonces quedé turbada. Me acordé de lo que me había dicho mi párroco, que había que acoger a cada alma con generosidad. Y yo estaba, por cierto, habituada a la obediencia. De repente pensé dentro de mí, ¿acaso no podría ser el demonio quien esté aquí ante mí y no una alma del purgatorio? ¿No será el demonio que se ha camuflado? Dije entonces a aquel hombre, si eres el diablo, vete de aquí. Enseguida pegó un fuerte grito y huyó. Y efectivamente, el alma que vino luego de él era un alma que tenía mucha necesidad de mi ayuda, y era en verdad importante que viniese a verme y que yo la escuchase. Cuando el diablo aparece, el agua bendita lo hace huir siempre. Lo molesta mucho y con frecuencia huye. Te quiero hacer una pregunta que puede parecer indiscreta, dice la entrevistadora. Tú has hecho tanto por las almas del purgatorio que sin duda alguna, cuando te toque morir, miles de las almas te escoltarán hasta el cielo. Imagino que tú ciertamente no habrás de pasar por el purgatorio, ¿no es así? María Sima contesta, oh, no creo que iré al cielo sin purgatorio, porque yo he tenido más luz, más conocimiento y por tanto mis culpas son más graves. Pero espero igualmente que las almas me ayudarán a subir al cielo. Entonces aquí podemos comprender la importancia de lo que es la Sagrada Eucaristía, de lo que es este sacramento tan maravilloso. Tenemos también lo que son las misas gregorianas. La misa gregoriana son 30 misas consecutivas ofrecidas por el alma de una persona fallecida. Esta costumbre se remota al Papa San Gregorio Magno, quien la hizo popular merced a una historia referida en sus diálogos. Ahí relatan que Justus, monje fallecido en el convento de San Andrés en Roma, por quien San Gregorio había ofrecido la misa durante 30 días consecutivos, acabada la treintena, se apareció a sus compañeros monjes vivientes y les anunció que había sido librado de las penas del purgatorio. Siguiendo este hecho significativo, la Iglesia siempre ha tenido un gran aprecio a esta preciosa práctica espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra sanación? ¿Recuerdas que hablamos que todo pecado tiene consecuencia y esas consecuencias se transmiten de generación en generación, por lo que no se termina en una generación? Se reduce a la siguiente generación y en la próxima. Estos pecados pasan a través de las generaciones de la familia, como influencias. Estas influencias pueden ser de alcoholismo, de divorcio, de infidelidad, de muertes jóvenes,
de soltería, de violación, etc. Y para todo esto tenemos la ayuda de las misas y la oración. Al nosotros reconocer la herida de algún familiar, amigo o conocido que nos haya causado una herida o que tú le hayas causado una herida por cualquier tipo de culpabilidad o de la manera en que haya muerto, se tiene que hacer oración de liberación y hacer la obra de caridad, de amor, en ofrecer misas. Esto también aplica para los vivos, es decir, vivos y difuntos. Entonces, nosotros sanamos a medida que reconciliamos nuestros corazones con ellos. A medida que ellos sanan, nosotros también obtenemos la sanación. Estas consecuencias que se transmiten de generación en generación, creo que es la misericordia de Dios, para que recordemos orar, el uno por el otro, por el cuerpo, pero también por el alma. Pero también es el libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones. Cuando las generaciones van mejorando, se van cortando todas estas maldiciones de pecado. En cuanto más comience a haber conversión en la familia, poco a poco todos comenzarán a vivir esta gracia del amor de Dios. El padre Jósefo, quien es el autor del libro La sanación de familias, en este libro comprenderás más sobre la sanación de cada uno de los de tu familia y entender y comprender más a fondo sobre los problemas generacionales. Si quieres el PDF de este libro, puedes pedírselo a tu administradora. Entonces terminemos con vendar la herida. Recuerda que fue el aceite y el vino, y luego el vendaje de las heridas. La razón de por qué esto es tan importante es porque debemos apropiarnos de la gracia. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Se debe distinguir entre la gracia habitual, disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales que designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Catecismo de la Iglesia Católica. Numeral 2000. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a 4 virtudes cardinales: la prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1834. Y hablaremos más de esto más adelante cuando hablemos de vivir en libertad. Y aquí terminamos el día de hoy. Te invito a que continúes con tus reflexiones, con las preguntas. Que tengas un lindo y bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.